Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Marciales y seré su profesor de la asignatura de conflicto armado en Colombia durante el siglo XX. Bueno, para entender el conflicto armado en Colombia durante el siglo XX, este curso se basará en 4 ejes fundamentales. En un principio, tendremos los orígenes del conflicto en el siglo XX. Luego, el segundo eje fundamental será la fundación de las principales guerrillas. Después tendremos violencia de los 80s y los 90s. Y por último, acuerdos de La Habana y posacuerdo, ¿cierto? Entonces, en nuestro primer eje fundamental, orígenes del conflicto en el siglo XX, vamos a entrar a analizar los antecedentes del conflicto. Para ello tendremos que remitirnos al siglo XIX. Luego de esto vamos a hablar del periodo de la violencia, que es ese periodo entendido entre la década de los 30 y los 40 y las luchas bipartidistas. En nuestro segundo eje fundamental vamos a hablar de la fundación de las principales guerrillas. Para ello analizaremos a Marquetalia como fundadora de las FARC, teniendo en cuenta que es una de las guerrillas más importantes no solo en Colombia, sino en Latinoamérica en cuanto a conflicto armado hablamos. Después de esto tendremos el surgimiento de las insurgencias, que son todas estas guerrillas que se están creando en estos movimientos guerrilleros. Y tendremos también la CGSB, que es la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Después tendremos en nuestro tercer eje la violencia de los 80s y los 90s. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos al crecimiento y predominancia del narcotráfico, donde vamos a hablar de lo que fue el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del norte y sur del Valle, y todos estos carteles que fueron tan importantes en la época en cuanto a conflicto armado estamos hablando. Luego vamos a hablar del surgimiento del paramilitarismo, que es un fenómeno que se presenta contra la insurgencia, pero que a su vez es financiado por movimientos del narcotráfico y por alas del Estado. Por último, vamos a hablar de los acuerdos de La Habana y del posacuerdo. Entonces, para esto vamos a hablar de los diálogos de paz en el siglo XX, donde vamos a analizar el diálogo de Pastrana, la famosa silla vacía, los diálogos de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares, y entre otros. Y por último vamos a hablar de la firma de la paz y el posacuerdo, que es como la trayectoria que ha traído desde el siglo XX hasta la actualidad y lo que nos permea en nuestro contexto cotidiano. Sin más, muchísimas gracias y espero tengan una muy buena noche.